Mexicano firmó los documentos sin leerlos. Años después, descubrió que había heredado un Bitcoin y... Alejandro era un hombre como muchos en su pueblo, trabajador, humilde y siempre dispuesto a dar una mano cuando alguien lo necesitaba. Con 50 y tantos años, sus días transcurrían entre el aserrín de la carpintería que había heredado de su padre y los cálidos momentos en casa con su esposa, Clara, y su hijo adolescente, Emiliano. La vida nunca había sido sencilla, pero tampoco se sentía infeliz. El que trabaja con las manos nunca pasa hambre, solía decirle su padre, y esa frase lo había acompañado toda su vida. Una tarde cualquiera, mientras ajustaba los últimos detalles de una mesa que había prometido entregar, Alejandro recibió una visita inesperada. Esteban, un viejo amigo de la infancia, cruzó el umbral de la carpintería con la misma sonrisa despreocupada de siempre. Llevaba puesta una camisa arrugada y un folder abultado bajo el brazo. «Alejandro, ¿cómo estás, compadre?», exclamó con entusiasmo, dándole un apretón de manos que retumbó como el golpe de un martillo. El reencuentro fue cálido, lleno de bromas y anécdotas de los viejos tiempos. Ambos recordaron sus travesuras de niños, cuando pasaban horas jugando en los campos detrás de la escuela, y cómo la vida los había llevado por caminos diferentes. Esteban, siempre carismático, había intentado de todo: ventas, negocios pequeños, incluso un par de trabajos en la ciudad, pero nunca lograba asentarse. Alejandro, por otro lado, siempre había mantenido los pies firmemente plantados en el pueblo, cultivando una vida tranquila pero predecible. Después de un rato, la conversación dio un giro. «Mira, Alejandro», dijo Esteban mientras colocaba el folder sobre la mesa, «tengo una oportunidad de oro entre manos. Es un negocio, algo relacionado con tecnología, que dicen que será el futuro. Pero necesito tu ayuda para que esto despegue». Alejandro frunció el ceño, desconcertado. «¿Y qué tengo que ver yo con eso, Esteban? Sabes que de tecnología yo no entiendo nada». «Es un trámite sencillo», respondió Esteban, con ese tono persuasivo que siempre lo había caracterizado. «Solo necesito que firmes como testigo. No tienes que invertir dinero ni nada por el estilo, pero tu firma es clave para que el acuerdo sea válido. Vamos, compadre, ¿quién más me va a ayudar si no eres tú?». La confianza que Alejandro sentía por Esteban, fruto de años de amistad, pesó más que su prudencia habitual. Sin hacer preguntas, tomó la pluma que Esteban le extendió. «Bueno, si es algo que te va a sacar adelante, ¿por qué no? Pero no me vayas a meter en problemas, ¿eh?», dijo entre risas. Esteban soltó una carcajada. «Claro que no. Esto es seguro, ni te preocupes». Alejandro empezó a firmar las hojas una por una. Los documentos estaban llenos de términos legales que no entendía, pero no se detuvo a leer. «¿Qué puede salir mal?», pensó. Al terminar, Esteban recogió los papeles con una expresión de alivio. «Gracias, hermano. Esto significa mucho para mí», dijo, dándole una palmada en el hombro antes de marcharse. Esa noche Alejandro mencionó el encuentro a Clara mientras cenaban. «Esteban vino hoy. Quería que le firmara unos papeles para un negocio que anda haciendo». «Espero que le vaya bien», dijo mientras se servía más sopa. Clara levantó una ceja. «¿Y leíste lo que firmaste?», preguntó, con ese tono de ligera preocupación que siempre tenía cuando Alejandro actuaba impulsivamente. «No, mujer, es Esteban. Lo conozco desde que éramos niños. No me haría firmar nada malo», respondió, restándole importancia. Clara suspiró, pero no insistió. Alejandro tenía razón en algo. Esteban siempre había sido un amigo confiable. Sin embargo, la conversación quedó rondando en la mente de Alejandro mientras se acostaba esa noche. Tal vez debía haber leído algo, pensó, pero el cansancio del día lo venció antes de que pudiera darle más vueltas al asunto. Los días pasaron y Alejandro olvidó completamente lo ocurrido. La vida continuó con su ritmo habitual. Entre encargos en la carpintería, reuniones familiares y las preocupaciones diarias que nunca faltaban. Los papeles que había firmado se convirtieron en un recuerdo borroso, enterrado bajo el peso de las responsabilidades inmediatas. Sin embargo, la firma que había estampado en esas hojas no desaparecería tan fácilmente. Había sellado un destino que ni él mismo podría imaginar. El tiempo, como siempre, tenía sus propios planes, y Alejandro, sin saberlo, había dado el primer paso hacia un cambio monumental en su vida. Una pequeña acción,
aparentemente inofensiva, podía desencadenar consecuencias inimaginables. Habían pasado poco más de 10 años desde aquella tarde en la que Alejandro firmó los documentos para Esteban. La vida había seguido su curso con su dosis de altibajos. Alejandro, ahora con más canas que cabello negro, seguía trabajando en la carpintería, aunque con menos energía que antes. Emiliano, su hijo, ya era un joven adulto que había comenzado a trabajar en la ciudad, mientras Clara mantenía la casa tan cálida y ordenada como siempre. Una mañana, mientras Alejandro tomaba su café en el pequeño patio lleno de macetas con geranios que Clara cuidaba con esmero, escuchó el sonido de un correo electrónico entrando en su viejo teléfono. Alejandro no era precisamente un experto en tecnología, pero Emiliano le había enseñado lo básico. Con cierta curiosidad, tomó el teléfono y abrió el mensaje. El correo era breve y estaba redactado en un tono formal. Provenía de una empresa de tecnología financiera que Alejandro no reconocía. Decía algo sobre un activo digital asociado a su nombre y le solicitaban confirmar su identidad para continuar con un proceso relacionado. ¿Activo digital? ¿Qué demonios es eso?, pensó en voz alta mientras dejaba el teléfono sobre la mesa y fruncía el ceño. ¿Qué pasó, viejo?, preguntó Clara al notar su expresión. Alejandro le explicó lo del correo y, como era de esperarse, ella también quedó perpleja. ¿No será una de esas estafas? Hoy en día ya no puedes confiar en nada de lo que te llega por internet, dijo Clara con ese tono desconfiado que la caracterizaba. Pero algo en el mensaje intrigó a Alejandro. Había un detalle. El correo mencionaba un número de identificación vinculado a unos documentos firmados hacía años. Esa misma tarde, mientras organizaba la bodega de la carpintería, Alejandro recordó los papeles que había firmado para Esteban. No puede ser, murmuró, dejando caer un viejo martillo al suelo. La duda lo atormentó, y decidió buscar más información. Con torpeza, pero con determinación, abrió su laptop y comenzó a investigar sobre la empresa que le había enviado el correo. Descubrió que era legítima y que se dedicaba a gestionar activos digitales como el famoso Bitcoin, que Emiliano le había mencionado alguna vez. Cuando Emiliano llegó de visita esa noche, Alejandro le pidió ayuda. «Mira, hijo, necesito que me expliques esto», dijo, mostrándole el correo. Emiliano leyó con atención y luego soltó una risa incrédula. «Papá, esto parece que tiene que ver con criptomonedas». «¿Por qué te están contactando a ti?». Alejandro se encogió de hombros y respondió con sinceridad. «No lo sé. Solo sé que hace años firmé unos papeles para Esteban, y ahora esto aparece». Emiliano, intrigado, decidió investigar más. Tras un par de horas, descubrió que Alejandro estaba registrado como propietario de una billetera digital que contenía un Bitcoin completo. Alejandro, quien no entendía la magnitud de lo que eso significaba, lo miró confundido. «¿Y eso para qué sirve?». «¿Es como tener dinero en el banco?», preguntó. «Papá, un Bitcoin hoy vale millones de pesos», respondió Emiliano sin poder ocultar la emoción en su voz. Alejandro sintió que el corazón se le detenía por un instante. ¿Millones? ¿Por firmar unos papeles hace años? Emiliano asintió. «Esto es real, papá. Si logras acceder a esa billetera, podrías cambiar tu vida». Alejandro no pudo dormir esa noche. Las palabras de su hijo resonaban en su cabeza como un eco interminable. Millones de pesos. Recordó todas las veces que había tenido que trabajar horas extra para pagar la escuela de Emiliano, los momentos en los que Clara había estirado cada peso para llegar a fin de mes, y las reparaciones que nunca pudo hacer en la casa por falta de dinero. Era posible que, después de tantos años de esfuerzo, el destino le estuviera ofreciendo una oportunidad así. Pero junto con la emoción llegó una sensación de inquietud. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Cómo había terminado en esta situación? Y sobre todo, ¿por qué Esteban nunca le mencionó nada más sobre los documentos? Las preguntas se agolpaban en su mente, como una tormenta que no dejaba espacio para la calma. A la mañana siguiente, decidido a resolver el misterio, Alejandro llamó a Esteban. Sin rodeos, le preguntó si recordaba los papeles que había firmado. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que Esteban respondiera. «Sí, claro que me acuerdo. Era para un proyecto de criptomonedas que nunca despegó, o eso pensé», dijo con un tono de evasiva. Pero Alejandro no era tonto.
Algo en la voz de Esteban le hizo sospechar que sabía más de lo que estaba diciendo. Ese descubrimiento había sacudido la vida tranquila de Alejandro. Ahora tenía un camino por delante lleno de preguntas, dudas y decisiones que podían cambiar su destino. Pero, como siempre decía su padre, las cosas grandes empiezan con pasos pequeños. El día que Alejandro confirmó que era dueño de un Bitcoin completo, su vida cambió de una manera que nunca habría imaginado. La noticia le cayó como un rayo en un cielo despejado. Hasta ese momento su mundo giraba en torno a lo conocido. Su carpintería, su familia y las pequeñas alegrías del día a día. Pero ahora, con millones de pesos potencialmente a su alcance, todo se sentía diferente. Emiliano, emocionado, intentó explicarle lo que significaba esta fortuna. «Papá, con este dinero puedes hacer lo que quieras. Remodelar la casa, comprar un terreno, dejar de trabajar, lo que sea». Alejandro lo escuchaba con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Cómo procesar algo tan monumental? Pasó la noche en vela mirando el techo de su habitación mientras Clara dormía a su lado, ajena a las tormentas que cruzaban la mente de su esposo. Al día siguiente Alejandro decidió tomarse un momento para asimilarlo todo. Caminó por el pueblo, un lugar donde las cosas rara vez cambiaban. Las calles polvorientas, las pequeñas tienditas con sus anaqueles llenos de productos básicos, y las casas con sus fachadas desgastadas por el tiempo le recordaron su infancia. Ese pueblo había sido su refugio y su vida. Nunca había necesitado más de lo que tenía. Pero ahora, con esa fortuna al alcance de su mano, no podía evitar preguntarse cómo sería vivir de otra manera. La noticia pronto llegó a los oídos de Clara, quien al principio no podía creerlo. ¿Un Bitcoin? ¿Eso qué es, Alejandro? ¿No será un engaño?, preguntó, mientras le servía café. Alejandro intentó explicarle lo que Emiliano le había dicho, pero las palabras no parecían suficientes. Finalmente, lo resumió con algo que ambos podían entender. «Clara, si logramos recuperar ese dinero, tendríamos millones de pesos». El rostro de Clara se transformó. Primero hubo incredulidad. Luego, preocupación. «¿Y qué vamos a hacer con tanto dinero?» «Alejandro, tú sabes que nosotros no somos de lujos ni de cosas extravagantes». «¿Para qué lo queremos?». Alejandro no supo responder de inmediato. No era una pregunta fácil. Habían pasado toda su vida acostumbrados a vivir con lo justo, y ahora la idea de tener más de lo que necesitaban los desconcertaba. La noticia también despertó sentimientos encontrados en Alejandro. Mientras trabajaba en la carpintería, sus pensamientos iban y venían. ¿Realmente merecía esa fortuna? Después de todo, no había hecho nada para ganarla. Solo había firmado unos papeles sin leerlos. Además, algo en su interior le decía que este dinero podía ser una bendición o una carga, dependiendo de cómo decidiera manejar. Las dudas no tardaron en transformarse en pequeñas acciones. Alejandro empezó a imaginar qué haría si lograba acceder al dinero. Soñaba con comprar una nueva sierra eléctrica para la carpintería, algo que llevaba años necesitando. Pensaba en arreglar el techo de la casa, que siempre goteaba cuando llovía. Pero también había ideas más ambiciosas, como pagar la universidad de Emiliano o incluso ayudar a la comunidad, que tantas veces le había tendido la mano en momentos difíciles. Sin embargo, no todo era emoción. En medio de este torbellino de pensamientos, Alejandro recordó algo que le hizo fruncir el ceño. Esteban. Durante años, no había sabido mucho de él, pero ahora, con esta revelación, las piezas comenzaban a encajar. ¿Por qué Esteban no había intentado contactar con él? ¿Sabía lo que valía ese Bitcoin y lo había ocultado? Alejandro sentía una mezcla de gratitud y resentimiento. Sin Esteban, nada de esto habría sido posible, pero también estaba claro que su amigo había guardado silencio por una razón. «¿Y si él necesita este dinero más que yo?», pensó, sintiendo una punzada de culpa. La vida no había sido fácil para Esteban. Eso lo sabía bien. Pero también recordaba las palabras de su padre. «Ayuda a los demás, pero no te dejes engañar». Alejandro sabía que debía actuar con prudencia. El dinero, aunque aún no estaba en sus manos, ya comenzaba a cambiar la forma en que veía el mundo. Por primera vez en su vida tenía la posibilidad de elegir. Y no cualquier elección, sino decisiones que podrían cambiar su destino y el de su familia para siempre.
¿Seguiría trabajando en la carpintería que había sido su vida entera? ¿O buscaría una vida diferente, más cómoda y menos exigente físicamente? El descubrimiento de ese Bitcoin había despertado en Alejandro emociones que nunca había sentido: emoción, miedo, esperanza y una extraña sensación de poder. Pero también sabía que con esa oportunidad venía una gran responsabilidad. La fortuna era como una herramienta. Podía construir algo hermoso o destruir todo lo que había conocido. Ahora debía decidir qué camino tomar. Alejandro no lograba despejar su mente. Aunque la idea de una vida más cómoda lo emocionaba, había algo que le pesaba, una inquietud que no lo dejaba en paz. Recordaba la conversación que tuvo con Esteban cuando firmó los papeles años atrás. Su amigo había llegado desesperado, buscando su ayuda para un proyecto que, según él, era su última oportunidad de salir adelante. Pero, ¿qué había pasado después? ¿Por qué nunca le mencionó nada más? ¿Sabía Esteban lo que valía ahora ese Bitcoin? La duda se transformó en necesidad. Alejandro buscó a Esteban por todos los medios que conocía. Primero preguntó a conocidos del pueblo, luego revisó su teléfono en busca de números viejos. Finalmente, tras varios intentos, logró dar con una dirección en una ciudad cercana. Decidió que lo mejor sería confrontarlo en persona. El viaje fue tenso. Alejandro conducía su viejo coche por la carretera, repasando una y otra vez lo que le diría. Al llegar a la dirección, encontró un edificio descuidado, con paredes manchadas por la humedad y ventanas rotas cubiertas con plásticos. Subió por una escalera estrecha y golpeó una puerta de madera que apenas se sostenía en sus bisagras. Cuando Esteban abrió la puerta, Alejandro casi no lo reconoció. Había envejecido mucho. Su cabello, antes abundante, ahora era escaso y canoso. Su ropa estaba arrugada, y el brillo que solía tener en los ojos había desaparecido. «Alejandro», dijo sorprendido, con una mezcla de alegría y vergüenza en su voz. «¿Qué haces aquí?» Entraron en el pequeño departamento, apenas amueblado, con cajas apiladas en las esquinas. Alejandro no perdió tiempo. «Esteban, necesito hablar contigo sobre los documentos que firmé hace años. Me enteré de que soy dueño de un Bitcoin gracias a eso. ¿Sabías lo que valía ahora?» Esteban suspiró y se dejó caer en una vieja silla. «Lo sabía», admitió después de un largo silencio. «Pero también sabía que no era mío. Tú firmaste los papeles y legalmente te pertenece». No sabía cómo decírtelo, Alejandro. Pensé que si te lo mencionaba, pensarías que estaba intentando aprovecharme de ti. Alejandro lo observó detenidamente. Había sinceridad en su voz, pero también un dejo de desesperación. «¿Por qué no dijiste nada cuando te diste cuenta de cuánto valía?» «¿Sabías que podría cambiar mi vida?», preguntó, con un tono más suave que antes. Esteban bajó la mirada. «No quería causarte problemas. Pero la verdad, Alejandro, estoy en problemas serios. Perdí mi negocio, estoy endeudado hasta el cuello y apenas tengo para comer. Si supiera cómo recuperar ese Bitcoin, lo habría intentado, pero no entiendo nada de tecnología». La confesión dejó a Alejandro en silencio. Por un lado, sentía rabia. Esteban había ocultado información importante, dejando que la fortuna quedara en el aire por años. Pero por otro, no podía ignorar la situación en la que se encontraba su amigo. Las palabras de su padre resonaron en su mente. «El dinero no define a un hombre, pero sí lo hace lo que decide hacer con él». Esa noche, de regreso en casa, Alejandro compartió la conversación con Clara. Ella, como siempre, fue directa. «Alejandro, el dinero ya es tuyo. Pero Esteban es un amigo, aunque haya cometido errores. Tal vez puedas ayudarlo, pero con condiciones. Tú decides, pero hazlo con el corazón y la cabeza». Las palabras de Clara lo acompañaron mientras reflexionaba. Por primera vez en su vida, Alejandro tenía el poder de marcar una diferencia en la vida de alguien más. Pero también sabía que debía ser cuidadoso. No quería que Esteban volviera a caer en los mismos errores, ni que lo viera como una fuente de dinero fácil. Al día siguiente, Alejandro llamó a Esteban. Lo invitó a su casa para hablar. Cuando se sentaron en la mesa de la cocina, Alejandro le propuso algo inesperado. «Voy a ayudarte, Esteban, pero esto no es un regalo. Quiero que uses este dinero para arreglar tus deudas y empezar de nuevo, pero con una condición: vas a aprender a manejarlo bien. No voy a permitir que te metas en más problemas».
Esteban, con lágrimas en los ojos, aceptó la oferta. Gracias, Alejandro. No sé cómo voy a pagarte esto, pero te prometo que no lo voy a desperdiciar. El dilema moral había dejado una marca en Alejandro. Ahora entendía que el dinero no solo era una herramienta para cambiar su vida, sino también una oportunidad para reparar relaciones y ayudar a quienes lo necesitaban. Pero la decisión no era el final del camino. Apenas era el comienzo de algo mucho más grande. El entusiasmo inicial de Alejandro por descubrir que poseía un Bitcoin pronto chocó con la dura realidad. No tenía idea de cómo acceder a su fortuna. La billetera digital asociada a su nombre era un concepto extraño para alguien que había pasado su vida manejando herramientas de carpintería en lugar de teclados y pantallas. Los términos que Emiliano le explicaba, como clave privada y blockchain, parecían un idioma alienígena. Alejandro, esto no es tan sencillo como ir al banco y retirar dinero, le explicó Emiliano una tarde mientras trataban de descifrar cómo acceder a la billetera. Necesitas una clave privada, y si no la tienes, será casi imposible recuperar el Bitcoin. ¿Clave privada? ¿Y eso qué es? ¿No basta con que yo sea el dueño?, preguntó Alejandro frustrado. Emiliano negó con la cabeza. Es como una llave para abrir una caja fuerte. Sin esa clave, la caja no se abre, aunque seas el propietario legítimo. La búsqueda de soluciones llevó a Emiliano a contactar a Marisela, una experta en tecnología y criptomonedas que vivía en la ciudad. Marisela era conocida por su habilidad para resolver problemas técnicos complicados, y cuando escuchó la historia de Alejandro, aceptó ayudarlo. Esto será un reto, dijo, sonriendo mientras revisaba la información que Emiliano le había proporcionado. Pero creo que podemos intentarlo. La primera reunión con Marisela fue una mezcla de esperanza y confusión para Alejandro. La joven le explicó el funcionamiento básico de las criptomonedas con paciencia, utilizando metáforas que Alejandro pudiera entender. Imagina que tu Bitcoin está guardado en una caja en el aire, dijo Marisela. Para abrirla necesitas una llave, y esa llave es tu clave privada. Sin ella, no importa cuánto valga lo que hay adentro, no puedes usarlo. ¿Y qué pasa si perdí la llave?, preguntó Alejandro rascándose la cabeza. Bueno, hay maneras de intentar recuperarla, pero no son garantizadas, respondió Marisela. Podemos buscar pistas en correos electrónicos antiguos, en archivos guardados en tu computadora, o incluso en los documentos que firmaste. Pero te advierto que este proceso puede ser largo y frustrante. Durante semanas, Alejandro trabajó codo a codo con Marisela. Revisaron cada rincón de su computadora, cada papel olvidado en la carpintería, y cada correo que Alejandro había recibido en los últimos 10 años. Fue un proceso agotador, lleno de momentos de desesperanza. ¿Y si nunca encuentro esa clave?, se preguntaba Alejandro cada noche, mientras el cansancio lo vencía. Pero Marisela no se daba por vencida. El mundo de las criptomonedas es complicado, Alejandro. Pero siempre hay una posibilidad. La clave está en no rendirse. Su determinación animó a Alejandro a seguir adelante, aunque cada día parecía más difícil que el anterior. Un día, mientras revisaban un viejo archivo digital que Alejandro había guardado sin saber su importancia, encontraron algo que parecía prometedor. Era una nota con una serie de números y letras que no tenía sentido a simple vista. «Esto podría ser parte de tu clave privada», dijo Marisela, con los ojos brillando de emoción. «Si es así, estamos más cerca de lo que pensamos». La nota resultó ser solo una pista parcial, pero fue suficiente para darles esperanza. Con esa información, Marisela utilizó herramientas especializadas para reconstruir la clave privada de Alejandro. Fue un proceso técnico y minucioso que tomó varios días. Durante ese tiempo, Alejandro oscilaba entre la ansiedad y la emoción. Cada noche rezaba para que el esfuerzo de Marisela diera frutos. Finalmente llegó el día en que Marisela logró acceder a la billetera digital. Alejandro estaba sentado a su lado, mirando la pantalla con el corazón latiendo rápido. Cuando apareció la confirmación de que la billetera contenía un Bitcoin completo, Alejandro sintió que se le escapaba el aire. «Ahí está», dijo Marisela con una sonrisa triunfante. «Alejandro, oficialmente, eres millonario». La noticia dejó a Alejandro sin palabras. Había pasado semanas luchando por algo que al principio ni siquiera entendía, y ahora por fin podía ver los resultados. Pero más allá de la emoción,
Sentía una inmensa gratitud hacia Marisela y Emiliano, quienes nunca lo dejaron rendirse. Sin embargo, la recuperación del Bitcoin no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Alejandro sabía que lo más difícil no había sido recuperar el dinero, sino lo que vendría después, decidir cómo usarlo. Con la billetera digital desbloqueada y la confirmación de que poseía un Bitcoin completo, Alejandro se encontró frente a una realidad que nunca había imaginado. Era millonario. La noticia se propagó rápidamente entre su familia. Y pronto Emiliano no paraba de sugerirle cosas para hacer con el dinero. «Papá, podrías comprar una camioneta nueva. O mejor aún, remodelar la casa. Mira, hay unas propiedades en el centro que podríamos invertir». Alejandro lo escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. La primera vez que Alejandro vio el equivalente en pesos de su Bitcoin, sintió que le temblaban las piernas. Eran números que nunca había visto en su cuenta bancaria. Era una cantidad que podía cambiar su vida por completo, pero también era un peso sobre sus hombros. Por primera vez, tenía en sus manos un poder que no sabía cómo manejar. En los días que siguieron, Alejandro se enfrentó a una oleada de pensamientos y emociones. Se imaginó comprando una casa grande en la ciudad, algo que siempre había considerado fuera de su alcance. También soñó con dejar atrás la carpintería, un trabajo que, aunque amaba, le había costado la salud con los años. Pero cada vez que se dejaba llevar por estas fantasías, algo dentro de él lo frenaba. ¿De qué me serviría todo eso?, se preguntaba mientras miraba las paredes desgastadas de su pequeña casa. Recordó las palabras de su padre: «El dinero va y viene, pero la humildad siempre se queda». Esa frase, repetida tantas veces en su infancia, ahora resonaba más fuerte que nunca. Clara, siempre sensata, notó la preocupación en el rostro de su esposo. Una noche, mientras se sentaban en la cocina con una taza de té, decidió hablar con él. «Alejandro, sé que tienes muchas ideas en la cabeza, pero recuerda quién eres. El dinero no cambia a las personas, solo las muestra tal como son. Y tú siempre has sido un hombre bueno». Alejandro asintió en silencio. Las palabras de Clara lo tranquilizaron, pero no apagaron la batalla interna que libraba. La tentación de gastarlo todo en lujos era fuerte, pero al mismo tiempo sentía que hacerlo sería traicionar todo lo que había aprendido en su vida. Había trabajado duro durante décadas para mantener a su familia y sabía el valor de cada peso ganado con esfuerzo. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Alejandro decidió detenerse frente a la carpintería. El lugar estaba vacío, pero cada rincón le contaba una historia. Recordó las largas horas que pasó lijando madera, las noches en las que trabajaba hasta tarde para cumplir con un pedido, y los momentos en los que Emiliano jugaba en un rincón mientras él trabajaba. Ese taller no era solo un lugar de trabajo, era parte de su vida, de su identidad. «Si dejo todo esto atrás, ¿quién seré?», pensó. Alejandro entendió que el dinero podía ser una herramienta para mejorar su vida, pero no debía definir quién era. También recordó a las personas de su comunidad, amigos, vecinos y conocidos que, como él, trabajaban arduamente para salir adelante. ¿De qué serviría tener tanto si no podía compartir su buena fortuna con ellos? Esa noche, Alejandro tomó una decisión. En lugar de dejarse llevar por la tentación de gastar su Bitcoin en lujos, usaría el dinero de manera que reflejara sus valores. Quería honrar sus raíces, ayudar a su familia y devolver algo a la comunidad que lo había apoyado durante toda su vida. Pero sabía que no sería fácil. Todavía tenía que planificar cuidadosamente cómo hacerlo. Mientras se acostaba, sintió una extraña paz en su interior. Había aceptado que el dinero no era el fin, sino un medio para algo más grande. Por primera vez desde que descubrió su Bitcoin, Alejandro durmió profundamente, con la certeza de que su próxima decisión sería la correcta. Los días pasaron y Alejandro, con la mente más clara, comenzó a idear un plan. Sabía que la fortuna que ahora tenía no podía ser solo para él y su familia. «El dinero se disfruta más cuando se comparte», solía decirle su madre, y esas palabras que antes parecían simples, ahora resonaban con un significado profundo. Alejandro estaba decidido a usar su Bitcoin de manera que beneficiara no solo a su familia, sino también a su comunidad. En las tardes se sentaba con Clara y Emiliano para discutir ideas.
¿Y si compramos tierras para hacer casas y las vendemos baratas? Hay mucha gente aquí que no tiene dónde vivir, sugirió Clara una noche. Emiliano, con su espíritu joven y emprendedor, propuso algo diferente. Papá, podrías invertir en negocios locales. Mucha gente tiene buenas ideas, pero no tienen el dinero para empezar. Alejandro escuchaba con atención. Cada idea tenía potencial, pero también veía la importancia de pensar a largo plazo. Recordaba cómo, durante años, el pueblo había enfrentado la falta de oportunidades. Los jóvenes se marchaban a la ciudad en busca de trabajo, y los que se quedaban luchaban para salir adelante con empleos temporales o pequeños negocios familiares. Alejandro quería cambiar eso. Quería crear algo que perdurara. Una tarde, mientras caminaba por el mercado local, Alejandro se detuvo frente a un puesto donde una mujer vendía pan casero. Era Margarita, una vecina de toda la vida que había criado a sus hijos sola tras enviudar. Margarita siempre había tenido un talento para la repostería, pero su negocio no crecía porque no podía permitirse comprar mejores herramientas ni ampliar su espacio. Alejandro tuvo una idea. Esa noche, convocó a Clara y Emiliano. He estado pensando, comenzó, mientras se acomodaba en la mesa. Quiero usar parte del dinero para apoyar a las personas del pueblo que tienen negocios pequeños pero necesitan un empujón. Podría ser algo como un fondo, algo que los ayude a crecer. Clara asintió, pensativa. Eso suena bien, Alejandro. Pero también podrías ofrecer becas para los jóvenes. Hay chicos muy listos que no pueden estudiar porque no tienen dinero. Podrías ayudarlos a cumplir sus sueños. La idea de Clara tocó el corazón de Alejandro. Recordó los sacrificios que él y Clara hicieron para que Emiliano pudiera estudiar. Pensar que podía ayudar a otros jóvenes a evitar las mismas dificultades le pareció una manera hermosa de devolver algo a su comunidad. Con esas ideas en mente, Alejandro decidió actuar. Primero habló con Marisela, la experta en tecnología que lo ayudó a recuperar su Bitcoin. Le pidió asesoría para establecer un fondo comunitario. Quiero que este dinero se use de manera transparente, le dijo. No quiero que nadie sienta que estoy regalando cosas. Quiero que las personas se ganen la oportunidad de crecer. Marisela, impresionada por la visión de Alejandro, le ofreció su ayuda. Juntos comenzaron a diseñar un programa que combinaría apoyo financiero con educación. Alejandro usaría una parte de su Bitcoin para financiar negocios locales y otorgar becas, pero con la condición de que los beneficiarios participaran en talleres y cursos sobre administración, ahorro y manejo de recursos. El anuncio de su plan corrió rápido por el pueblo. Al principio algunos eran escépticos. ¿Por qué Alejandro haría algo así? ¿Qué gana él?, murmuraban. Pero Alejandro, con su carácter humilde, dejó claro que no buscaba reconocimiento. Este pueblo me dio todo lo que soy. Solo quiero devolver algo, explicaba. Pronto, los efectos comenzaron a verse. Margarita, la vendedora de pan, pudo comprar un horno industrial con el apoyo del fondo de Alejandro. Su negocio creció, y con ello, pudo contratar a 2 jóvenes del pueblo como ayudantes. María, una estudiante que soñaba con ser ingeniera, recibió una beca que le permitió entrar a la universidad. Historias como esta se multiplicaron y el pueblo comenzó a cambiar poco a poco. Para Alejandro, cada historia de éxito era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. No necesitaba lujos ni riquezas extravagantes. Lo que realmente le daba alegría era ver cómo su comunidad prosperaba gracias a una oportunidad que él había podido ofrecer. Sin embargo, sabía que aún quedaban muchas cosas por hacer. Alejandro estaba decidido a seguir adelante con su plan, pero también era consciente de que su nueva misión requeriría dedicación y cuidado. El dinero podía ayudar, pero el verdadero cambio venía de las personas y su esfuerzo por construir un futuro mejor. El éxito de las iniciativas de Alejandro no pasó desapercibido. El pueblo comenzaba a transformarse gracias a los negocios que florecían y a los jóvenes que regresaban de sus estudios con nuevas ideas y energías. Sin embargo, en medio de esta ola de cambios positivos, el pasado volvió a tocar a su puerta de una manera inesperada. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su carpintería, un hábito que no había abandonado, pues encontraba en él una conexión con sus raíces, escuchó que alguien lo llamaba desde la entrada. Alzó la vista y allí estaba Esteban, su viejo amigo. Alejandro dejó caer suavemente la herramienta que tenía en las manos y se limpió las palmas en el delantal. No esperaba verlo,
pero no le sorprendió del todo. Había sabido que, eventualmente, el pasado volvería. «Hola, Alejandro», dijo Esteban con un tono que mezclaba nostalgia y cautela. Su rostro mostraba el desgaste de los años, pero también un atisbo de esperanza. Alejandro asintió, sin saber qué decir al principio. Finalmente, lo invitó a pasar, señalando una silla cerca del banco de trabajo. «¿Qué te trae por aquí, Esteban?», preguntó mientras se sentaba frente a él. Su tono no era hostil, pero tampoco cálido. Había muchas cosas no resueltas entre ellos, y Alejandro lo sabía. Esteban suspiró profundamente antes de hablar. «He escuchado lo que estás haciendo por el pueblo y quiero felicitarte. Lo que estás logrando es increíble». Hizo una pausa, mirando sus manos como si buscara las palabras adecuadas. «También quería hablar contigo sobre lo que pasó hace años, con los papeles que firmaste». Alejandro lo miró fijamente, esperando que continuara. Esteban tomó aire y dijo: «Sé que no actué de la mejor manera. Debí haberte contado lo que estaba pasando cuando supe que ese Bitcoin valía tanto. Pero, la verdad, tenía miedo. Mi vida estaba hecha un desastre, y pensé que no me escucharías, que pensarías que solo quería aprovecharme de ti». Hubo un momento de silencio. Alejandro dejó que las palabras de Esteban se asentaran antes de responder. «Esteban, siempre fui tu amigo. Si me hubieras hablado con la verdad, quizá las cosas habrían sido diferentes. Pero también entiendo que todos cometemos errores. El pasado ya pasó, pero lo que importa ahora es lo que hacemos con el presente». Esteban asintió, visiblemente emocionado. «Tienes razón, y por eso estoy aquí. No vengo a pedirte nada, Alejandro. Solo quería pedirte perdón y agradecerte por no haberte quedado con resentimientos. Me enteré de que ayudaste a mucha gente, y sé que no lo hiciste solo por ti. Eso habla de la persona que siempre has sido». Las palabras de Esteban tocaron algo profundo en Alejandro. Recordó los buenos momentos que habían compartido en el pasado y comprendió que, aunque Esteban había fallado, también merecía una oportunidad para redimirse. «Te agradezco que hayas venido», dijo Alejandro después de un rato. «Pero no solo basta con pedir perdón. Si realmente quieres hacer algo, haz que este encuentro signifique un cambio en tu vida». «Quiero hacerlo», respondió Esteban con determinación. «Estoy dispuesto a trabajar en lo que sea, a aprender, a empezar de nuevo». Alejandro lo pensó por un momento. Había aprendido que ayudar no significaba darlo todo sin condiciones. Así que le propuso algo concreto. «Esteban, estoy trabajando en un proyecto para apoyar a la comunidad. Pero quiero que quienes formen parte de esto se comprometan a hacer las cosas bien. Si estás dispuesto a aprender y a poner de tu parte, puedo incluirte en este proyecto. Pero hay reglas claras, y no habrá segundas oportunidades si no las cumples». Los ojos de Esteban brillaron con una mezcla de alivio y gratitud. «Acepto, Alejandro. Haré lo que sea necesario». Así, lo que parecía un encuentro destinado a revivir viejas heridas se convirtió en el primer paso hacia una reconciliación. Alejandro sabía que no sería fácil, pero también comprendía que las segundas oportunidades podían ser un regalo poderoso si se usaban con responsabilidad. Mientras Esteban se alejaba, Alejandro volvió a su trabajo con una sensación de paz. Había cerrado un capítulo del pasado, pero también había abierto otro lleno de posibilidades. Con el paso del tiempo, el plan de Alejandro se transformó en algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. Lo que comenzó como una idea para ayudar a algunos negocios locales y a jóvenes con becas se convirtió en un movimiento comunitario que inspiró a todo el pueblo. Alejandro había tocado vidas, no solo con dinero, sino también con su visión de un futuro mejor. El cambio más significativo llegó cuando decidió formalizar su iniciativa en una organización comunitaria. Tras varias conversaciones con Marisela y otros aliados, Alejandro fundó una cooperativa a la que llamó Manos Unidas. El objetivo era claro: combinar educación financiera con inversión en proyectos locales que tuvieran un impacto positivo en el pueblo. Pero Alejandro también quería abordar un tema más profundo: enseñar a otros la importancia de entender las oportunidades antes de firmar, algo que él mismo aprendió de forma inesperada. La cooperativa ofrecía talleres sobre criptomonedas, manejo de negocios y administración de recursos. Alejandro insistió en que estas capacitaciones fueran prácticas y accesibles para todos.
No quiero que nadie sienta que esto es solo para los jóvenes o los que ya saben usar computadoras. Aquí, todos pueden aprender, desde el más chico hasta el más grande, decía en cada reunión comunitaria. Uno de los programas más innovadores de la cooperativa fue un fondo rotativo. Alejandro utilizó parte de su Bitcoin para crear un fondo de inversión que se destinaba a proyectos seleccionados por un comité comunitario. Cada beneficiario no solo recibía financiamiento, sino también apoyo técnico y educativo para garantizar el éxito del proyecto. A cambio, se comprometían a devolver una parte de las ganancias al fondo, para que otros pudieran beneficiarse después. El impacto fue inmediato. Juan, un agricultor que había estado a punto de perder su terreno, pudo comprar semillas y equipos gracias al fondo. En poco tiempo su producción aumentó, y no solo pagó su deuda, sino que también empleó a varios jóvenes del pueblo. María, una joven madre que había empezado un negocio de costura, transformó su pequeño taller en una microempresa que ahora producía uniformes escolares para toda la región. La visión de Alejandro también inspiró a Esteban, quien tras su reencuentro con su viejo amigo, se unió a la cooperativa como aprendiz. Aunque al principio enfrentó dudas y desconfianza de algunos miembros de la comunidad, Esteban demostró su compromiso al trabajar arduamente en proyectos comunitarios. Alejandro lo guiaba, recordándole siempre que las oportunidades vienen acompañadas de responsabilidades. No es fácil recuperar la confianza, Esteban, pero si haces las cosas bien, lo lograrás, le decía. Además de los proyectos locales, Alejandro también se preocupó por el futuro. Sabía que su fortuna no duraría para siempre, así que comenzó a explorar maneras de diversificar los recursos de la cooperativa. Marisela lo ayudó a invertir en nuevas tecnologías que generaran ingresos sostenibles, como paneles solares y sistemas de riego automatizados para las tierras del pueblo. Estas inversiones no solo mejoraron la calidad de vida de la comunidad, sino que también se convirtieron en una fuente de orgullo colectivo. Sin embargo, Alejandro siempre mantenía los pies en la tierra. Aunque la cooperativa crecía y el pueblo prosperaba, nunca olvidó su origen humilde. Seguía trabajando en la carpintería algunos días, aunque sus proyectos ahora eran más simbólicos. «Me gusta mantener las manos ocupadas», decía con una sonrisa. Para él, trabajar la madera era una forma de recordar quién era y de dónde venían. La cooperativa también se convirtió en un espacio para contar historias. Alejandro, con su voz pausada y su mirada sabia, compartía su experiencia con quienes asistían a los talleres. «Yo firmé unos papeles sin pensar, y por años no supe lo que había hecho», decía. «Pero de ese error aprendí algo importante. Siempre hay una oportunidad para hacer las cosas bien, aunque parezca que todo está perdido». Las historias de Alejandro tocaron corazones. Muchas personas del pueblo comenzaron a reflexionar sobre sus propias decisiones y a ver el valor de la educación y la colaboración. Poco a poco el mensaje de Alejandro trascendió el pueblo, llegando a comunidades vecinas que buscaban replicar su modelo de cooperativa. Para Alejandro, lo más gratificante no era ver los números crecer ni los reconocimientos que empezaron a llegar de otros lugares. Lo que realmente lo llenaba de orgullo era ver cómo su comunidad, antes olvidada y luchando por sobrevivir, ahora brillaba con esperanza y oportunidades. Cada vez que un joven regresaba al pueblo con un título universitario o un negocio local se expandía, Alejandro sentía que su misión estaba cumplida. Pero en su corazón sabía que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Había sembrado una semilla que crecería mucho más allá de su tiempo, y eso era para él la verdadera riqueza. Alejandro se había convertido en un ejemplo vivo de transformación. Su vida, antes marcada por la modestia, había cambiado profundamente desde el día en que descubrió su Bitcoin. Sin embargo, lo que más admiraban en él no era su nueva fortuna, sino su capacidad para mantener los pies en la tierra y usar su éxito para el bien común. La cooperativa Manos Unidas florecía. Los talleres de educación financiera y los fondos rotativos habían revitalizado al pueblo. Los negocios locales crecían, los jóvenes regresaban con nuevas ideas, y las familias veían cómo sus esfuerzos comenzaban a rendir frutos. Alejandro, en lugar de disfrutar de lujos, encontraba satisfacción en ver cómo su comunidad prosperaba. A pesar de su influencia, Alejandro seguía siendo el mismo hombre humilde. Por las mañanas, supervisaba las actividades de la cooperativa. Por las tardes, regresaba a su carpintería.
El olor a madera recién cortada y el sonido de las herramientas seguían siendo parte de su vida, un recordatorio de sus raíces. La madera te enseña paciencia, decía a quienes lo visitaban. Es como la vida. Cada pieza tiene un propósito si sabes trabajarla. La familia de Alejandro también crecía junto con su visión. Emiliano, inspirado por su padre, decidió quedarse en el pueblo para ayudar en la cooperativa. Clara, con su sabiduría práctica, seguía siendo su consejera más cercana, ayudándolo a mantener la perspectiva. Juntos formaban un equipo que representaba lo mejor de su comunidad. Los logros de Alejandro comenzaron a resonar más allá del pueblo. Su historia llegó a otros lugares como un ejemplo de cómo la educación y la solidaridad podían transformar vidas. Sin embargo, él siempre insistía en que el verdadero éxito no estaba en los números, sino en las personas. Esto no es solo mío, decía. Es el resultado del trabajo de todos. En las tardes, mientras veía el atardecer desde la terraza de su casa, Alejandro reflexionaba con tranquilidad. Sabía que había construido algo más grande que él mismo. No era solo riqueza, era un legado de esperanza y colaboración que permanecería en su comunidad mucho después de que él ya no estuviera. El pueblo parecía un lugar sacado de un sueño. Las calles, que alguna vez fueron simples y silenciosas, ahora estaban llenas de vida y color. Banderines ondeaban al ritmo del viento, y las puertas de las casas lucían decoradas con flores frescas. En el centro de la plaza principal, una gran reunión comenzaba a formarse. Las familias llegaban con sus mejores ropas y grandes sonrisas. La razón de este gran festejo era clara: celebrar el éxito de Alejandro y la cooperativa Manos Unidas, que había transformado la vida de todos. Desde temprano, los preparativos estuvieron en marcha. Las mujeres del pueblo cocinaron tamales, mole y arroz, mientras los hombres montaban mesas y bancos bajo un enorme toldo adornado con luces colgantes. Los niños corrían alrededor, emocionados por la música que pronto llenaría el ambiente. Había una energía en el aire que no se podía describir con palabras, una mezcla de orgullo, gratitud y alegría que unía a todos. Cuando comenzó el evento, Alejandro permanecía en un segundo plano, observando cómo las personas que alguna vez lucharon por salir adelante ahora reían y disfrutaban. Clara, siempre atenta, se acercó a él. «Alejandro, este es tu momento. Todos están aquí porque quieren agradecerte. No te escondas», le dijo con una sonrisa suavente. Alejandro, con la humildad que lo caracterizaba, asintió. «Está bien, pero esto no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros», respondió. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, Alejandro fue invitado a subir al kiosco. La multitud, emocionada, lo recibió con aplausos. Alejandro, vestido con su clásica camisa de cuadros y botas gastadas, tomó el micrófono con manos temblorosas. Miró a la multitud, a las caras conocidas que lo habían acompañado a lo largo de su vida, y respiró profundamente. «Hoy no celebramos a una persona», comenzó su voz cálida y sincera. «Hoy celebramos lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos. Hace años jamás imaginé que mi vida daría un giro tan grande, pero esto no es solo mi historia. Es la historia de cada uno de ustedes». La gente escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Alejandro continuó. «Cuando encontré ese Bitcoin, pensé que sería solo una oportunidad personal, pero me di cuenta de algo más grande. No podía disfrutar de esa fortuna si no la compartía, porque el verdadero éxito no se mide en lo que tienes, sino en lo que haces con ello». La plaza estalló en aplausos, pero Alejandro levantó la mano, pidiendo calma. «Lo que hemos construido juntos es un legado. Esta cooperativa, estos negocios, estas becas, son apenas el comienzo. Mi esperanza es que este pueblo siga creciendo, que las generaciones que vienen detrás de nosotros encuentren aquí un lugar lleno de oportunidades». Cuando terminó de hablar, Alejandro bajó del kiosco y la multitud lo rodeó. Las personas se acercaban para abrazarlo, agradecerle y expresarle su admiración. Margarita, la vendedora de pan, tomó su mano y le dijo: «Alejandro, gracias a ti puedo soñar en grande otra vez». Juan, el agricultor que había salvado su terreno, agregó: «Tú no solo nos diste apoyo, nos diste esperanza». Esa noche, mientras la música llenaba el aire y las luces del pueblo brillaban como nunca,
Alejandro se tomó un momento para reflexionar. Desde un rincón de la plaza miró a su familia y a su comunidad. Sintió una profunda paz al ver cómo el error de su firma descuidada había desencadenado una serie de eventos que lo llevaron hasta allí. Ahora sabía que el verdadero éxito era más grande que cualquier cantidad de dinero. Era la unión, la solidaridad y el amor por su gente. La historia de Alejandro es un ejemplo de cómo una sola decisión puede cambiar el curso de una vida y de toda una comunidad. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de transformar tu entorno como él lo hizo? Reflexionar sobre esto puede abrir nuevas perspectivas. Si alguna vez te has enfrentado a decisiones importantes o situaciones inesperadas, seguro encuentras algo en esta historia que resuena contigo. Y lo más emocionante es que siempre hay algo más por descubrir. Las vidas de personas como Alejandro nos enseñan que los pequeños pasos pueden llevar a grandes cambios. ¿Qué vendrá después en esta increíble travesía? A veces, las respuestas están más cerca de lo que imaginamos. ¿Te animas a seguir explorando esta y otras historias que nos inspiran y nos mueven?